¿Qué dice, gente? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, madrugadas, si es que se están desvelando. Muchísimas gracias por estar acá en este segundo capítulo, segunda entrevista de mi canal de YouTube. A pocas horas, a pocos días de la final de Champions League entre el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain de Francia. Y como verán, no estoy en París, pero sí estoy en la casa del hincha número uno del PSG aquí en Ecuador, específicamente en Guayaquil. Lo hemos encontrado tras una larga búsqueda y bueno, así que vamos a conversar con él. Muchísimas cosas, anécdotas, porque acá hay un tabú. La gente no cree que porque eres ecuatoriano no puedes ser hincha de otro equipo. A mí me viven rayando porque soy hincha del Atlético, hincha del United, hincha del Milan, hincha de Boca, de Lakers, pero bueno. Estamos acá con Eduardo Avilés, hincha número uno del París. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Listo, nervioso. Oye, se viene una semana decisiva. Final de Champions. ¿Cómo lo asimilas? Como verán, hay poquitas camisetas del Paris Saint-Germain, pero se viene la final contra Inter. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues cuando escuchas final de Champions, sobre todo un equipo que tú vienes apoyando durante mucho tiempo, nerviosismo. Primero es nerviosismo y lo primero que se me viene a la mente es quién chucha va a ir a titular, quién Claro. va a ser, quién va a Pero a ver, jugar. hay un equipo que ya viene Luis Enrique manejándolo bien. O sea, ¿cuáles son tus dudas por ahí? La única duda que yo tengo es Barcolá o Doué. Ahí. Está bien. Pero ahí el resto del equipo está. El resto del equipo está plantado. Creo que Luis Enrique desde el día uno ha hecho un excelente trabajo, entonces esa es la única duda que yo tengo porque siempre está quien demuestra más, quien demuestra menos, quien está en su mejor momento. Y te imaginas, o sea, en el hipotético caso, el Paris Saint Germain quedando campeón y Mbappé viéndolo desde su casa, en Madrid. Me lo imagino, me lo imagino, me lo imagino. La verdad, me gustaría mucho porque muchas veces cuando tú buscas glorias en otras partes y no te das cuenta de lo que tienes o lo que vienes formando. ¿Te dolió que se haya ido Mbappé? Sinceramente, sí al principio, porque lo voy a admitir, o sea, es un buen jugador, es un buen goleador. Tiene su camiseta. Claro, claro, sin pensarlo. Fue una de las mejores camisetas que he tenido también en ese momento, cuando pasó del 29 al 7. Entonces, que se haya ido me dolió, pero creo que justamente Luis Enrique también lo dijo. Seremos un mejor equipo sin Kylian Mbappé. Y sus palabras dan frutos hoy en día. Por algo estamos donde estamos también. Oye, y vamos retrotrayendo un poco. Primero, agradecerte por estar acá en el canal. Segundo, ¿desde cuándo y por qué te hiciste hincha del París? Porque, a ver, si bien es cierto, ahorita que hay un ecuatoriano como William Pacho, por ahí como que nos gusta ver un poco más esa liga, estamos más pendientes, apoyamos a Pacho, pero antes ningún ecuatoriano había jugado en el París. ¿Cómo nace tu amor por este equipo? ¿Desde cuándo te hiciste hincha? Cuéntale un poco eso a la gente porque a la final eres el hincha número uno del París en Ecuador. Claro, pues, a ver, mi amor hacia el París nace a partir del 2011-2012, el día que Zlatan Ibrahimovic toca París. Ok. Porque es mi jugador favorito. Entonces, como jugador favorito, te gusta mucho saber dónde está, qué es lo que hace. Entonces, cuando escuchas que pasa de un gran equipo a un Paris Saint-Germain, que en ese momento no lo conocía nadie a partir de lo que fue Diño en el 2000-2001, te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué el París? ¿Por qué serías hincha de ese equipo? Entonces, antes de hacerme hincha del París, me gusta Zlatan. Es mi jugador favorito y el amor nace desde ahí. O sea, ¿Zlatan en qué equipo estaba antes? Antes de ir al París. Zlatan, estamos hablando 2000. Barça. Claro, estuvo en el Barça Estuvo en el antes de eso. Barça. Ok. Pero entonces, Zlatan, o sea, antes de París, tú seguías al Barça por Zlatan. Antes Eh, del Barça, estabas siguiendo al Milan, a Juventus, a Inter, porque Zlatan jugaba ahí. claro, Llega a París. ¿Y qué es lo que pasa para que tú digas, ok, me voy a hacer hincha de un equipo que mucho tiempo fue un meme? El Paris Saint Germain era un meme. Esa es la realidad. O sea, el 6-1, que la Liga de Granjeros. O sea, ¿cómo te sostienes a ser hincha del París? Y ya después te pregunto uno de los días más felices de tu vida, pero ¿cómo dices, ok, Zlatan va a jugar con el número 10 y voy a seguir este equipo con el pasar de los años?
Claro, o sea, primero Zlatan empezó jugando con el número 18. Es en el París. En el París. Oye, esa no la tenía, esa no la tenía. Zlatan llegó y lo primero que hizo fue jugar con el número 18. Al año siguiente pasó usando el número 10. Eh, claro, obviamente, o sea, Zlatan estuvo, si no me equivoco, desde el 2012 hasta el 2016, que fue su último partido. Claro, fue el último partido porque me acuerdo que esa camiseta al fondo fue la última que él usó. Fue cuando él metió gol en su último partido y se retiró sin que hayan hecho el cambio. Él solo se fue de la cancha, como un rey lo haría literalmente. Eso no me acuerdo, no lo tengo en la memoria de eso. Claro, ese fue cuando sus hijos lo fueron a buscar y tenían el número 10 atrás que decía rey y leyenda. Ok, ok. Entonces él llegó siendo un rey y se va siendo una leyenda. Entonces Zlatan se va del París. Se fue al United, me Claro, parece. lastimosamente aterriza en ese equipo. Pero bueno, son otras cosas. A la, fi- a la final del día, ¿por qué me seguí quedando? Creo que esos años que yo veía los partidos, que iban pasando, que las camisetas iban llegando, entonces te enamoras. Te Ok, enamoras también del equipo, de lo que significa, de los jugadores, que ya no solo ves a Zlatan, sino que en ese momento ves a un Lucas, ves a un Javier Pastore, ves a cabeza. un Thiago Silva, ves a un Sirigu, si es que te Ah, acuerdas de Sirigu, el eso. arquero, es verdad. Claro, y no solo eso, sino que también está un matador Cavani que llegó a la par de Zlatan Ibrahimovic. Correcto. Entonces, se forma un equipo que por mucho tiempo, de la llegada de Zlatan, comenzó a hacer más pelea. Si te diste cuenta, empezó a tener unos choques más. Llegó un momento en que era un clásico ver París-Chelsea. Un París-Chelsea en octavos, cuartos de final de Champions League. París-Barça también. Un París-Barça también, obviamente. Ah, y no solo eso. Algo que también me gustó mucho es que París comenzó a tener reconocimiento. No solo de la llegada de Zlatan, sino que de la nada nos llega unos 6 meses un tal David Beckham. ¿Verdad? Entonces David Beckham se retira del fútbol jugando en el Paris Saint-Germain. Beckham estaba en LA Galaxy, estaba Claro. cómodo y decide irse a Europa nuevamente, ¿verdad? Eso no lo tenía. Y ahora hablamos de ese enamoramiento, o sea, ¿tú qué opinas de la gente que dice, pero tú naciste en Ecuador, te debe gustar un equipo ecuatoriano, eres un novelero, no te interesa, no eres socio, nunca has ido al estadio? Eso es algo que me lo dicen siempre mucho a mí, como que si irte a España, a Madrid, es como coger el colectivo del 82, 83 y ya llegas. Pero ¿qué le dices a esa gente? Porque todavía existe ese tabú de que tú dices, perdimos, puta madre, perdimos. Y la gente dice, perdimos. Pero si tú naciste en la clínica Alcibar, si tú naciste En la en la maternidad. maternidad, ¿qué perdimos? O sea, ¿qué le dices a esa gente? O sea, no, o sea, todo comentario se respeta, es válido, obviamente. No te hace ni más ecuatoriano ni menos ecuatoriano ser hincha de un equipo que es de otro lado. Creo que todos crecimos en la época de la escuela, del colegio, viendo un Barça, viendo un Real Madrid. Tengo muchos amigos que son hinchas del Barça, del Real Madrid. Si no te digo que son del 80%, de ahí tengo un mínimo que será hincha de esos equipitos como el Atlético de Madrid. Entonces, son cosas que se van dando, pero es Es que, raro, a ver, es raro. Es es raro que raro. vayas al colegio y de los 30 chicos que están jugando fútbol en un recreo, 20 te van a decir soy del Madrid, 10 te van a decir del Barça y habrá unos que otros contados que serán de otros equipos. Claro, Y a la final, o sea, siendo sincero, la liga francesa no es tan llamativa como la Premier, como la Liga, como la Serie de Italia. O sea, por ahí se van dando con la alemana, que mucha gente no ve porque existe un dominio importante del PSG. De las últimas 10 ligas creo que ha ganado 9. Una que la ganó creo que el Mónaco. una fue el Mónaco de Kylian Mbappé con Radamel Falcao. Y después te llevaste a Kylian. Entonces es como que a la gente no le gusta ver eso. Creo que a la gente le gusta ver más que se estén peleando de codo a codo. Pero bueno, ya. Claro, me gustó eso de que no te hace más ni menos ecuatoriano apoyar a otro equipo. Porque tú te levantas los sábados en la mañana, los domingos en la tarde, cuando juega el París. ¿Has tenido la chance de ir a Francia? ¿Has podido ver el estadio? Tengo entendido que tu hermana eh, fue a París, pisó Ujú, la cancha del París, se tomó fotos allá. claro. Eh, ¿Para ti es una meta poder ir a Francia? ¿Lo tienes pensado? Es un sueño.
Es un sueño que sí o sí lo voy a cumplir. O sea, no quiero decir como que si es que lo quiero cumplir, ojalá lo cumpla, pues decretándolo. O sea, si quiero Como dicen cumplirlo, ahora, manifestando. manifestando. Manifiesto ir O así. sea, sí está en tus planes ir. Sí, obvio. En mis planes está ir a Francia. O sea, ese eh, sería tu Eurotrip. claro, obviamente. Los estadios de Europa, obviamente. Pero sí, principalmente al Parque de los Príncipes. Ah, Es un sueño que tengo y que espero muy pronto poder concretarlo. ahora, hablemos de las camisetas que están acá. Algunas no han salido. Ahí hay una gorra, aquí hay otra camiseta del París. Tenemos por acá también algunas más. Tienes la del año de Messi, que ya después lo conversamos. Ah, claro. Pero un valor agregado es que las camisetas no son... ¿De un solo color? ¿Qué? a ver, las camisetas no son doble A, triple A, que ojo, no está mal, porque si la economía no te da, yo también compro doble A o triple A, pero estas camisetas tengo entendido que vienen desde la tienda oficial de Francia, que han sido por momentos obsequios, tú te los has comprado, o sea, estamos hablando de un chico que se gasta 150, 160 euros en algunas camisetas o también ha tenido obsequios de personas allegadas a ti. Pero cuéntanos eso, como que no, o sea, no es que alguien va y dice voy a gastarme 180 dólares en el United, ¿me entiendes? Y no es que tienes una. ¿Cuántas hay? 8, 9, 10. Y falta una. O sea, Falta una. eso, o sea, ¿cómo es? O sea, tengo entendido que te pediste una retro ahorita. Claro, ahorita me pido una retro del 2000. Del 2000, o sea, estamos hablando de alguien que no tiene la chance de verlos todos los días. No puede ir a los estadios, porque no es que queda aquí una cuadra, pero aportas al club en esos momentos, ¿me entiendes? Claro. O personas dijeron, le gusta mucho el París y se la vamos a traer desde la tienda oficial, ¿me entiendes? O sea, puedes decir que tienes las camisetas que usan los jugadores. Prácticamente. Se podría decir. Las Es una camisetas, colección. sí, Esto es es una una colección. colección. Una colección. Tengo literalmente desde la que Zlatan usó, después cuando empezó a usar el 10, que es esta de aquí. De ahí tengo por los años. Si te das cuenta, nunca me ha gustado tener la principal. Porque si fuera así, todo sería amarillo, azul, rojo y blanco. Correcto. O sea, varías, ahí hay una Claro, de sí. Jordan, hay una gris también de Mbappé, hay una naranja, hasta la negra. Claro. Otra cosa, no, no me gusta mucho porque quiero tener diferentes camisetas, diferentes colecciones, primera equipación, segunda equipación, tercera equipación, variar los colores. Variar los colores, las colaboraciones también. Porque eso es otro punto muy clave para mí. O sea, París no solamente es un equipo, o sea, también es una moda, es algo que impone, o sea, es elegancia también. Por eso es que dicen que elegancia es la de Francia. Está bueno, está bueno. Oye, vamos adelantándonos en el tiempo. Primera final de Champions, me El parece. 20. 2020 que se jugó en el 21 en Lisboa. París contra Bayern Múnich. Jugó muy bien el equipo de Tuchel, me parece. Sí, el equipo de El Tuchel. equipo de Tuchel estaba Neymar, estaba Mbappé, Di estaba María. Draxler, estaba Choupo-Moting. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿te ilusionaste? ¿Pensaste que esa era? ¿Cómo viviste esa final de Champions, la primera del París? Pues obviamente feliz no tanto, porque obviamente te hay que recordar que estuvimos pasando por el COVID en ese tiempo. Entonces, estadios vacíos, partidos vacíos, creo que tampoco vas a sentir la misma vibra de cuando tienes a tus hinchas apoyándote a cuando no tienes a tus hinchas apoyándote. Obviamente cada uno lo veía a través de sus casas y cosas así. Me acuerdo que ese día yo me levanté. Me levanté y estaba contento, estaba feliz porque era una final de Champions. Para mí todos los años era ver el Barça y una final de Champions. Que el Madrid la ganó 3 veces. Claro. Entonces, es Chelsea. que el Chelsea la ganó. Entonces, ver a tu equipo que muchas veces durante todo este tiempo recibías unas burlas en el colegio de que sí, que te ganamos, que te golearon, que te remontaron el partido. O sea, son cosas que sí pesan y duelen también al final del día. Entonces, más que nada, siempre tranquilo porque uno nunca sabe qué puede pasar. En ese momento era el Bayern de Hansi Flick. Entonces, no era cualquier equipo tampoco. Era un equipo que, si no me equivoco, goleó al Barça. Sí, 8-2. 8-2. 8-2 fue, ¿no? Sí. 8-2. Sí, 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 sí.
Entonces, no es cualquier equipo. Pero jugaron bien el primer tiempo. O sea, ese día Neymar se mandó un partidazo. El que se borró fue el 7. Ese se borró. Ese día yo siempre digo que Kylian Mbappé no quiso ser el mejor jugador del mundo. Porque me acuerdo de Neymar jugando un partidazo. Bueno, uno de Choupo-Moting ahí debajo del largo que también se lo termina perdiendo. Pero Un Di María también que tuvo el francés oportunidad. nunca estuvo a la altura. ¿Qué sentiste ese día? ¿Pensaste que ibas a volver a estar en una instancia de Champions? Después lo veías lejano con el poderío del Madrid, el Barça resurgiendo, equipos italianos como el Inter. ¿Qué pensaste después de eso? Después de la final, triste, obviamente, tristeza. Después me alegré un poco porque fue el día que Barcelona le ganó el clásico al Emelec también, entonces por ese lado feliz. Eh, pero bueno, de ahí digamos tristeza y obviamente pensé, nunca más vamos a llegar. Obviamente lo primero que tú piensas es, bueno, aquí se acabó el sueño, fue lindo mientras duró, gracias. Pero las cosas fueron pasando, los jugadores fueron llegando, los jugadores se fueron yendo, el equipo empezó a cambiar de entrenador, etcétera. Entonces comenzó un proyecto nuevo, obviamente como todos los años, dices, bueno, vamos a ver cómo será este año, le tienes fe a tu equipo y poco a poco, estamos hablando de 2020 a 2025, hoy en día, una final nueva. Entonces son 5 años que han pasado. Ahora, tú dices, jugadores se fueron yendo, jugadores fueron llegando, y un día para el otro el mundo eh, colapsó completamente porque Lionel Messi abandonaba el Barça. Y había muchos equipos, muchísimos, pero comenzó a sonar el nombre Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, Here We Go de Fabrizio Romano, y todos activábamos la campanita, ¿dónde chuchi va a jugar Messi? Y todos hasta que llegó el tweet. Lionel Andrés Messi, tu Paris Saint Germain, here we go. Y yo me acuerdo que ya te conocí en ese entonces, ya éramos Ujú. amigos, y todos comenzamos a escribirte a ti porque nadie creía esa huevada. Nadie creía que Lionel Messi se había decantado de un club en el que había ganado todo a un club que le faltaba lo más importante de un club europeo, la Champions League. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que Lionel Messi iba a jugar en tu equipo que tenía a Kylian Mbappé, a Neymar Jr., a Ángel Di María, Gigi Donnarumma? No, ¿No? no, sí, Gio Donnarumma llegó ese año también con él. O sea, era un Wijnaldum que se lo robaron al Liverpool, Hakimi Hakimi. y un tal Sergio Ramos también O llegó ese sea, año. hermano, ¿qué equipazo hijo de puta tenían? ¿Qué pasó? Primero, ¿cómo reaccionaste? Y después tu análisis del fracaso, porque a la final terminó siendo un fracaso. Claro, 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 obviamente. O sea, antes de que tú digas llegó Lionel Messi, empezaron a llegar los otros jugadores. Si no me equivoco, creo que fue Sergio Ramos, fue Donnarumma después, de ahí fue Wijnaldum, llegó Hakimi y el último Perdón, fue, Wijnaldum se lo robaste al Barça. claro, El obviamente, Liverpool ya lo tenía el Barça y vino y te pagamos más y se fue al te PSG. pagamos el doble y vente al PSG y dicho y hecho. Pero, y después al último, llegó la sorpresa, Lionel Andrés Messi al Paris Saint-Germain. Recibí muchos mensajes de fanáticos del Barça odiando, insultando también antes de felicitando. Muchas personas que de la noche a la mañana decían qué equipo más trucho, ahora sí es un equipazo. Entonces, ahí te das cuenta la diferencia de cada uno y obviamente ilusión. Yo dije, vamos a ser campeones del Mundial de Clubes, no solamente de, de la O Champions, sea, sino de de todo. Champions Claro, Mundial no, viene todo, todo todo, lo que todo, venga. todo. Para mí fue ver al mejor jugador del mundo y vestir tu camiseta. Mira, y yo, a ver, no sé si exageré o no, pero dije fracaso. Pero los números de Messi no fueron malos en el PSG. Pero ¿qué pasó con el Real Madrid? ¿Qué pasó? Tenían una ventaja importante. Estaban, creo que ganando, me parece, o empatando en el Bernabéu. Y de un momento a otro Donnarumma se inventa un gol, se hace un gol solito y el equipo se desmoronó. Pero uno decía, ok, están desmoronados, pero tienes a Mbappé, tienes a Messi, tienes a Neymar, algo van a inventar. Y terminaste quedándote, si no me equivoco, en tres a octavos dos o en cuartos de final. O sea, el partido fue duro, fue feo. Terminas en octavos o cuartos con el Real Madrid. Fue una desilusión
a la par de la final de Champions League o dolió menos o dolió más? Obviamente, como uno se ilusiona mucho, vas a decir, chuta, voy a ganarla, la vamos a ganar este año. Son jugadores increíbles, jugadores que tú dices, ah, sabes que yo voy a jugar a Messi y a Neymar en el Barça. Van a hacer exactamente lo mismo. Pero ahí te das cuenta que cuando un equipo se está haciendo fluido por un solo jugador o tienes muchas estrellas, todo se desborda. Ahora, dicen y rumoreaban que Neymar, que Mbappé y Messi como que no se llevaban bien. Hubo una ruptura entre Mbappé y Neymar, porque Neymar likeó ciertos posteos en Instagram. ¿Le está pasando lo mismo a Mbappé en el Madrid por jugar con tantas estrellas? Cuando un equipo tiene muchas estrellas, se abandona la filosofía de equipo. ¿Qué es lo que ocurre según tú? Tú tuviste a los tres mejores del mundo por 2 años. Sí. No todos los clubes se pueden dar ese lujo. Pero, ¿crees que es una buena decisión rodear al equipo de superestrellas? ¿O tiene que haber una y un equipo que lo saca adelante? ¿Qué crees tú? Yo creo que antes de una superestrella o superestrellas debe haber un equipo formado o un equipo con bases. Entonces, antes de tú comenzar a fichar jugadores, tienes que irte por la Matrix. Tienes que fichar un buen técnico. Un buen técnico que Pero cambie el Tuchel no plantel. era un buen técnico. ¿Mande? Tuchel. Claro, o sea, Tuchel fue un excelente técnico que creo que en ese momento él llegaba del Borussia Dortmund, si no me equivoco. Un Borussia Dortmund eh, que creo que no había sido campeón de la Bundesliga porque el Bayern estaba dominando en ese tiempo, pero hacía buenos partidos, muy buenos partidos. Entonces, a la final del día, eh, Unai Emery también fue un fracaso, porque tú lo ves y dices, ah, ya ganó tres Europa Leagues, creo que fue, o Con el Sevilla, sí, claro, ganó seguidas. todo. Entonces, creo que, Pero él fue el técnico del CJ1. claro, Y eso te persigue. claro, eso me persigue, me duele y hasta el día de hoy no puedo ver ese partido de los highlights, no puedo ver absolutamente nada. Bueno, entonces, ¿de qué estábamos? Estábamos en el equipo, o sea, si tú crees que la solución es contratar superestrellas o no. O sea, yo, O- si me preguntas a mí, si te tú, diría que no, porque no, o sea, si tú me dices contratar superestrellas, el Madrid contrató a Mbappé. Contrató a Mbappé muy aparte que lo venía siguiendo todos los años y que aunque Mbappé haya dicho que siempre ha sido fanático del Real Madrid, o sea, es un goleador. O sea, es un excelente jugador que a la final del día por algo tiene creo que 40 goles con marcado este año en la liga. O sea, es el, es el Pichichi, creo, ¿verdad? sí, Es sí, el sí. Pichichi. Primer año lastimosamente no quedó campeón. Entonces ahí te das cuenta que muchas veces no solamente es tener una superestrella. Mira el Barça. Hizo un equipo. Hizo un equipo y ahí tienes la diferencia. Tener una superestrella o formar un equipo. Y creo que es lo que hoy en día está pesando también en el país, en el París. Ahora, llegando ya a la parte final, William Pacho, ecuatoriano, con una historia conmovedora. Claro. Y es la misma sensación que tuvimos todos cuando escuchamos a Antonio Valencia del Wigan al Manchester United. Pacho del Eintracht Frankfurt al PSG. Primero, ¿es un plus para ti tener a un compatriota tuyo en ese equipo? ¿Lo sientes más tuyo al PSG, más ecuatoriano? ¿Y qué opinas de él? Pues sentir más mío se siente más porque ya no solamente ves a un PSG lleno de estrellas, bueno, al final del día Pacho también es una estrella, por algo llegó al PSG, no es que haya hecho malos partidos ni nada, o sea, hizo excelentes partidos como para ser visto por Luis Enrique, que es el ojeador hoy en día y el DT del París. Luis Entonces, Campo también. claro, Luis Campos también es el otro. Entonces, se siente más bonito al final del día, porque es un ecuatoriano. Es ecuatoriano, nuestra sangre, todo, o sea, representa mucho. Claro, cambia algo la dinámica porque ya no Obvio. solamente hay un marroquí, un italiano, un No, francés, también hay un ecuatoriano dentro, titular. dentro de superestrellas, dentro de un equipo que hoy en día frontea contra Sí, cualquier equipo europeo. O lo de sea, Liverpool, en Anfield, no una locura solamente el absoluta. Liverpool, o sea, muchas veces decían Liga de Granjeros, pero la Liga de Granjeros fue la que poco y más le ganó a todos los de la Premier League en Champions de este año, que ahorita el formato cambió, entonces también hay más partidos. Entonces sí, se siente Más más patriota. patriota y me gusta mucho que muchas veces yo digo, habrán personas que no eran hinchas del PSG Y antes, se van pero a sumar. ahora por tener un ecuatoriano lo sienten más también.
Yo nunca he sido como que así, de recelo, de como que ya no quiero que seas parte de mi equipo, o no te subas al barco. Siempre son Pero bienvenidos, ¿se han la subido al verdad. barco? ¿Se han subido al barco? Claro, obvio, porque yo he visto que hay personas que antes tuiteaban cosas horribles del PSG. ¿No crees? Pero a la final del día, hoy en día lo ves con un tuit de el PSG de William Pacho está en la final. Pero es que a la El, final es un ecuatoriano, o sea, si claro, bien es cierto, yo estoy en contra de esos clubes que monopolizan todo, como es el PSG, como es el City, que ahora está afrontando una realidad distinta. Pero es verdad, yo te he dicho, está Pacho, automáticamente eh, voy por el PSG porque el 31 de mayo, sábado, 2 de la tarde. todo el país va a estar viendo a Pacho. Sí. Todo el ecuatoriano que le guste el fútbol va a estar apoyando a Pacho. Y no sabrá un carajo de la historia del PSG, pero está Pacho. Está el 51 ahí, es ecuatoriano, con una historia de vida muy conmovedora. Y ya vamos para cerrar la entrevista, ya llegando allá, 31 de mayo. ¿Hay alguna cábala? Porque ya la perdiste, ya sabes lo que se siente. ¿Qué pasará ese día? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que tienes planeado? No sé si tienes una cábala antes. 24 horas antes en TikTok, todo tu algoritmo repleto del PSG. ¿Qué se Highlights, te pasa por la absolutamente todo. cabeza el 31 de mayo? Me pondría nervioso. Cábala, no hay cábala. No hay cábala, además del Padre Nuestro y rezar, obviamente. Pero me gustaría mucho, y en serio espero que este año se dé, porque a la final del día uno nunca sabe lo que puede pasar en la final. Entonces esta es una realidad que hay que afrontar. Tú puedes querer mucho un equipo, apoyar mucho, pero si a la final no se da, no se da. Pero ojalá que se dé porque también quiero que un ecuatoriano levante la Champions League. Ya ahorita Sería pesa el primero. doble. Sería primero. Ahorita pesa el doble. Entonces no solamente lo veo por mi equipo, sino que también lo veo por William Pacho. Ahorita lo veo también por William Pacho, pero no dejando de un lado que también quiero que el equipo gane su primera Champions. Es lindo, es lindo. Yo esa sensación no la tengo. Pero bueno, llegando a la parte final, Eduardo Avilés Loor, hincha número 1 del PSG en Ecuador, más de 13 años siendo hincha. Claro, estamos hablando de 2011, 13 13 años, años final y de de Champions, largo, perdida, 2021. Tiene una remontada. nueva oportunidad en 2025. Ya ganó todos los títulos en Francia, ya los vivió, los celebró, pero ahora quiere ir por la orejona, por William Pacho. Así que bueno, primero muchísimas gracias por la entrevista, por haberte pasado por el canal. Un mensaje final para todos los ecuatorianos que quieran apoyar a Pacho el 31 de mayo. Pues las únicas palabras que les puedo decir es, muchachos, apoyemos al equipo. Ya no lo hagan simplemente porque es un club francés o no tengo por qué hacerlo, háganlo por el ecuatoriano también. O sea, creo que el ecuatoriano hoy en día también es algo que se lo merece, es una persona que se lo merece, tiene una historia muy fuerte, pero no solamente por el PSG, sino que hoy en día también por el ecuatoriano. Somos Ecuador y es lo importante apoyarnos también los unos a los otros, siendo de cualquier equipo que seas, tú sufridor que eres del Madrid, que eres del Barça, que eres del Atlético, del United, el 31 toma la decisión correcta y está al lado correcto del fútbol también.